Muy buenas tardes, miembros de nuestro centro psicoemocional. Vamos a iniciar una reunión más en nuestro grupo, en el cual sesionamos diariamente de 6:30 a 8 de la noche. Y para ello los invito a meditar un instante sobre el problema que aquí nos reúne, de campana a campana. Muy bien, quien guste puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse sobrios, así como ayudar a otros a dejar distintos tipos de adicciones que se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal, buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, invito al que guste junto conmigo a pronunciar la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Muy bien, muchas gracias. Bueno, compañeros, el día de hoy tenemos el tema emociones que pueden causarte dolores físicos. Entonces, para esto nos acompaña la doctora Jacibe Gastelum, a la cual vamos a invitar a pasar para que nos apoye con el desarrollo del tema. Adelante, doctora. Bueno, pues buenas tardes. Agradezco de antemano su presencia, su asistencia en este día para abordar este tema, que es bastante interesante y sobre todo puede dar apertura para que ciertos dolores que tengamos físicos podamos encontrar a veces alguna emoción escondida, porque de he aprendido que cada afección en nuestras vidas corresponde una necesidad de ella. Sale externamente y algunas veces dentro de ellas mismas, en el interior, pues hay alguna causa mental en algunos dolores físicos. Vamos a empezar, por favor. Entonces, el título de esta es emociones que pueden causar dolores físicos. La invitación es para las personas que tengan alguna pregunta o comentario. En el momento puedan levantar su mano y se les hace llegar el micrófono para participar. Así, de la misma manera, las personas que se encuentran vía Zoom puedan enriquecer el tema, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar. Las distintas áreas del conocimiento a veces podemos unirnos y juntas resolver ciertos problemas. En este caso, la psicología se ha introducido en el ámbito de la medicina, o dicho de otra manera, en el área de la salud física para intentar dar soluciones a ciertas dolencias que no tienen causas comprobables a simple vista. En muchas ocasiones llegan al consultorio personas con algún tipo de dolor física, dolor de rodilla, de cabeza, de pecho, de espalda, de hombros, de espalda, de pies, de piernas, etc., etc. Previo a estos, pues con algunos exámenes médicos, los cuales pues han salido de pues negativos, donde los resultados que les hacen o exámenes médicos pues salen sin ninguna afección aparente, ¿no? Entonces, algunos médicos, pues al lugar de medicarlos, o llegan a la conclusión que esas dolencias pueden ser de tipo emocional y es cuando llegan a consultorio y pues empezamos a trabajar con ellas. ¿Por qué? Porque los patrones mentales de pensamiento que causan la mayor parte de malestar corporal vienen siendo casi siempre la crítica, la ira, el resentimiento y la culpa. Y a veces un exceso de complacencia excesiva, ¿no? Es lo que nos hemos dado cuenta los médicos y los psicólogos y por tanto hemos hecho de cierta manera un, un equipo para trabajar en los dolores, que a veces no tienen un resultado, como les digo, en los exámenes y emocionalmente tienen alguna causa. La que sigue, por favor.
Y bueno, lo que han arrojado los estudios en personas como la doctora y psicóloga Susana Babdel, entre otros, es que los dolores crónicos en algunas oportunidades no solo están relacionados con heridas o lesiones, sino que también pueden tener orígenes emocionales o estrés. La que sigue, por favor. Y bueno, en estas infografías vamos a mostrar la relación que pueden tener ciertos dolores físicos con nuestras emociones. Quizás luego de leer esto podemos entender, vamos a poder entender mejor nuestro cuerpo, nuestras dolencias y descubrir de qué manera podemos solucionar o es lo que te ha estado molestando durante algún tiempo. Y eso refiere a qué? Que tenemos que ver a veces cuando descubrimos dónde es el dolor y qué tipo de dolencia es, en reemplazar los viejos patrones de pensamiento, porque a veces nosotros mismos nos empezamos inconscientemente a enfermar y lo que hace es que en una parte de nuestro cuerpo va a recaer este dolor y tienen significados. Son las investigaciones que se han hecho y por lugar, con frecuencia que desconocemos la causa, se nos dificulta saber por dónde debemos de empezar. De modo que si dices, si al menos supiera cuál es la causa del dolor que tengo, por ejemplo, en la espalda, en la cabeza, en el cuello, en las piernas, en los pies, en las rodillas, pues sería mucho más fácil obtener la clave para determinar las causas y trabajar en ella. Con esto, hacer nuevos patrones de pensamiento que nos ayudan a su vez a generar pues mejor salud física, mental y emocional. Vamos a revisar en general, hay muchísimas dolencias, pero en general en el día de hoy, pues lo que es la cabeza, el dolor de cuello, dolor de hombros, dolor de espalda, alta, baja, media, los codos, el dolor de manos, dolor de caderas, dolor de rodillas, pantorrillas o piernas, tobillos y pies. En general, el físico, vamos a generar. Hay muchos otros tipos de dolores, por ejemplo, dolores de estómago, dolores de pecho, ya que son más internos. Eso ya sería pues un tema un poquito más profundo y sobre todo pues ya ahí sería como un poquito más dedicado a un tema más abundante, ¿no? Pero por lo pronto vamos a ver esos, cabeza, cuello, hombros, espalda alta, espalda baja y lo que hemos descubierto tanto médicos como psicólogos. Y bueno, vamos a empezar con la cabeza. Los dolores de cabeza suelen relacionarse con el estrés y los problemas emocionales. Si tienes migraña constantes, quizás sea por la gran carga de tu vida diaria y rutina. Una de las mejores soluciones para esto es el ejercicio y el descanso. Sobre todo empezarte a relajar es lo que hace falta cuando se tienen dolores en esta zona del cuerpo, lo que es la cabeza. La que sigue. Y bueno, aquí vamos a empezar a trabajar lo que es el bloqueo emocional. ¿Por qué es que empieza a doler la cabeza muchas veces? Y tiene una relación directa con el yo soy de la persona. ¿Qué quiere decir? Que tener dolores de cabeza, sobre todo en la parte inferior de la misma o superior de la misma, significa que la persona se golpea con sus yo desvalorizantes y se acusa de no ser esto, no ser aquello, cuando se exige demasiado en querer cumplir las expectativas con los demás. Por ejemplo, se desprecia en lugar de apreciarse o querer resolver los problemas de otros y querer de cierta manera dar ideas, conclusiones, ayudar a otras personas y toma más responsabilidades de las que debe mentalmente, ¿no? Atrae a él todo ese tipo de pensamientos que cree él tener. Por eso es que habla de pensamientos cuando creamos o tenemos ideas o pensamientos de que tengo que resolver ciertas cosas. Entonces lo que genera es que la cabeza se empiece a estresar, como dice aquí. Tener un dolor de cabeza, sobre todo en la frente, indica que la persona se esfuerza demasiado por estar comprendiendo todo. Lo que debemos de empezar a hacer es darle tiempo a nuestro intelecto para que acumule suficientes datos en la memoria o en la inteligencia y pueda hacer una síntesis y comprender. Entonces, la migraña, dolores de cabeza, muchas veces viene de un estrés generado de pensamientos excesivos, de quererme, como dice aquí, o exigirse demasiado y sobre todo en los yo desvalorizándose.
diciendo no soy suficiente, no soy apto, yo podría ser mejor, yo quiero ser mejor, yo quiero que me tomen en cuenta. Por eso habla acerca de los yo. Es donde empieza a darle como que yo quiero, yo quiero, yo quiero, y se esfuerza demasiado pensando en cómo querer hacer las cosas mejor y exigirse demasiado. Para quien tiene la impresión de que la cabeza va a estallarle, el mensaje es que deje de acumular tantas cosas por miedo al juicio de los demás con respecto a lo que es o no es. Entonces, la emoción que se genera a partir de los dolores de cabeza es el miedo, sobre todo a, a tener el juicio de los demás, ¿no? A que me vean mejor de lo que yo me veo. Por eso habla de la desvalorización y sobre todo que de cierta manera él interiormente se desprecia al lugar de valorarse o apreciarse. Entonces, este es el punto número 1 de lo que es la cabeza. Vamos a seguir con el cuello. Y bueno, en esta parte, que es donde se conecta el intelecto con nuestro cuerpo, según varios investigadores y especialistas, el cuello es donde se almacena la culpa y recriminación hacia uno mismo. Cuando uno tiene genera mucha culpa o resentimiento hacia uno mismo, no hacia otros, hacia uno mismo, es mucho dolor en el cuello, ¿sí? Si sufres dolores en esta zona, quizás es porque te estés juzgando demasiado o porque hay cosas en las que de las que te arrepientes y no puedes desprenderte de ellas, hasta llegar a la inflexibilidad. Sufren mucho de tortícolis, de starcoltis, como le llaman. Entonces, las personas que sufren mucho de esta parte es porque tienen demasiada tensión y sobre todo de cierta manera inconscientemente pueden traer algún resentimiento o culpa sobre ellos mismos, ¿va? La mejor solución para eso pues es darse el tiempo para pensar en lo bueno de cada uno, pensar positivo y puede traer grandes beneficios, perdonándonos a nosotros mismos y dejar que las cosas pues tengan su curso normal. La que sigue, por favor. El bloqueo emocional que se esconde en el cuello se ha descubierto que como es una de las partes más flexibles del cuerpo, pues todo el problema denota en la inflexibilidad que la persona que lo padece. Esta persona, de cierta manera, no quiere hacer frente a una situación que no lo puede controlar como ella quisiera. Y sobre todo aparece el miedo de ver o escuchar lo que pasa a su espalda. Del mismo modo en que la rigidez del cuello le impide girar la cabeza hacia atrás, hace como que la situación no le molesta, pero en realidad siente muchas emociones a la misma vez. En este caso, demasiado miedo, ira o desagrado con ella misma, ¿sí? No con los demás, con ella misma. Y tiene tendencia a tener muy tenso su cuello, muy tenso su cuello. Ese es el bloqueo emocional que esconde pues el dolor en el cuello. Pasamos a la que sigue, que sería los hombros. En nuestros hombros, pues cargamos nuestros problemas. Solemos hablar sobre llevar el peso sobre nuestros hombros y es exactamente así. Las tensiones cotidianas, como dice aquí, se traducen en dolores de esta área. Tiene que ver con la exigencia desmesurada hacia nosotros mismos y a veces creemos que al hacernos cargo de más cosas somos más responsables o mejores personas, pero los pesos deben dividirse, de otra manera termina siendo insoportable. Las personas que sienten mucho peso o mucho dolor en su hombro tiene que ver con el exceso de responsabilidad que ellos quieren tener y sobre todo que cargan sobre sus hombros. Puede ser familiar, puede ser laboral, puede ser personal porque se exige demasiado. Y bueno, el bloqueo emocional que se esconde detrás de este dolor es que se dice, la que sigue, que los hombros están hechos para transportar alegrías y no cargas, ¿sí? La persona a la que le duele la parte superior de los hombros tiene la impresión de llevar la carga demasiado grande sobre ellos. Como une los brazos con el tronco, este dolor tiene relación con querer hacer demasiado por los demás. Es cuando les he dicho en otros temas que cargamos con cosas que no nos corresponden. Es como si nos echáramos en una mochila y la mochila, lógico, va a cargar el peso aquí. Emocionalmente a veces nos cargamos con responsabilidades
o con problemas de otras personas que no nos corresponden y todo cae sobre los hombros. Esta persona se impide a ir en la dirección deseada porque cree, y ahí si se fijan, empieza con esas creencias que se siente obligada a hacerse cargo de la felicidad o del éxito de los demás. ¿Sí? Cuando creemos que tenemos la obligación de hacer felices a otras personas o de cierta manera que las otras personas tengan éxito en la vida, pues tomamos un papel que no nos corresponde y sobre todo se genera demasiada tensión en la parte de los hombros y es cuando empiezan los dolores. En general, este dolor se manifiesta en la persona que tiene capacidad de actuación. Su mensaje no es que deje de hacer diferentes cosas en su vida, sino que las haga por amor en vez de obligación. Cuando las haces por obligación es como les digo, si ustedes mismos se echaran a una mochila y empezaran a echarse piedras, ¿no? Tengo esta responsabilidad, tengo que ayudar a este, tengo que ser feliz al otro, y empieza a uno a cargar esa mochila y llega un momento en que te vas a cansar. Así emocionalmente funcionan las dolencias o los dolores en nuestro cuerpo se manifiestan de esta manera. Si el dolor de los hombros le impide mover los brazos, el mensaje se relaciona con dificultad para abrazar a una persona o a una situación nueva. La que sigue, por favor. Y bueno, varios especialistas e investigaciones han descubierto que la espalda alta se relaciona con la falta de apoyo emocional. Cuando las personas se sienten con poco apoyo emocional, sienten el dolor en la parte de aquí atrás de la espalda, ¿sí? Las personas sienten dolor en esta zona, pueden sentirse poco queridas o necesitando a alguien que les dé una mano ayuda. También en el lenguaje corporal, nosotros los psicólogos vemos mucho la fisionomía de las personas y cuando las personas tienden a tener los brazos holgados, a tener esta parte de la espalda salida, las piernas a veces que no están completamente, que están flexionadas más que estiradas o que les cuesta caminar, etc., etc., de cierta manera podemos leer el lenguaje corporal o las dolencias que a veces traen y que poco a poco pues van saliendo, ¿no? Estas personas pues deben de acercarse a sus familiares y amigos cercanos para mejorar las relaciones que tienen. Las personas que tienen pareja pues también es una buena oportunidad para hacer crecer la relación y apoyarse con su compañero o compañera. El bloqueo emocional que se esconde de la parte alta de la espalda es que puede estar sufriendo de inseguridad afectiva, que no se siente querido. Es una persona para quien hacer es muy importante porque eso es lo que le da seguridad. Le gusta hacer mucho por las personas, pero de cierta manera también le gustaría, consciente e inconscientemente, y que eso es lo que se trabaja en terapia, que el otro también me lo demuestre, ¿sí? Cuando alguien hace algo por ella, por esta persona, pues se siente querida. Por otra parte, manifiesta su amor por los demás haciendo cosas por ellos. Del mismo modo, la espalda puede dolerle lo suficiente como para proporcionarle, aparte, una excusa de no querer hacer ciertas cosas por la otra persona, ya que esto, pues, de cierta manera, pues, porque teme que si lo hace demasiado, no le ayudará o no va a ser correspondido, ¿no? Puede ser la contraposición de quiero ayudar, pero a veces es como una excusa para no hacerlo, ¿no? El que le duele la espalda. Las personas esperan mucho de los demás y cuando las expectativas no se cumplen, tienen la impresión de soportar una gran carga en esta parte del cuerpo. Entonces el dolor empeora y el dolor de esta área también puede presentarse en una persona que se siente demasiado vigilada en lo que hace. Las personas que se sienten demasiado vigiladas a veces tienen demasiada atención en esta parte del cuerpo y bueno, eso es lo que hemos encontrado, ¿sí? Y el cuerpo es súper sabio porque el cuerpo, a final de cuentas, cuando tiene una dolencia interna o externa, como física, te lo hace saber, pero a veces no estamos completamente sincronizados con el mensaje que nos manda. Desde una gripa, el dolor de cabeza, un cólico, diarreas, alergias, etc., etc., pues tiene un mensaje oculto, ¿no? Que a veces nosotros
hemos guardado por tener patrones de pensamiento muy arraigados que nos generan ciertas dolencias o enfermedades. Más adelante les voy a dar ¿cómo se llama? Les voy a recomendar un pequeño libro que puedan leer donde vienen todas las enfermedades y todas las dolencias internas también, como artritis y etc., etc., que es donde podrían encontrar como la causa probable y si quieren trabajar con un nuevo patrón de pensamiento para aliviar el dolor. Entonces, vamos a lo que es la espalda baja. Las personas que sufren de la espalda media baja tienen mucho que ver con las preocupaciones financieras, ¿sí? Se ha encontrado que cuando tienen dolores en esta parte del cuerpo, están relacionados con problemas financieros, así como la falta de apoyo emocional y tener demasiada carga financiera, ya sea que tengan grandes empresas o familias en las cuales ellos sean los proveedores y que tengan que solventar los gastos. Las personas que tienen esa gran responsabilidad sufren mucho de esta parte del cuerpo, de la espalda media baja. ¿Sí? Y es provocado por el estrés monetario que concreta generalmente la espalda baja, y esto puede parecer curioso. La solución podría pues bajar el nivel de gasto diario, responsabilidades económicas, pero pues a veces eso es inevitable, ¿no? Cuando se tienen ese tipo de responsabilidades, aunque pues se tendría que hacer un inventario. El bloqueo emocional que se esconde en esta parte del cuerpo con estos dolores tiene que ver sobre todo con el miedo a la escasez. Tienen miedo a no tener, ¿sí? Con la inseguridad material. De hecho, como la espalda es el sostén completo del cuerpo humano, cualquier dolor en ella se relaciona con no sentirse sostenido. La parte baja de la espalda se asocia con el área de tener. Por ejemplo, tener bienes materiales, tener dinero, tener pareja, tener una casa, tener hijos, un buen trabajo u oficio, títulos, etc. El dolor en este lugar significa que la persona necesita tener para poderse sentirse apoyada y sobre todo cuestiones monetarias y financieras, ¿no? Pero no se atreve a reconocer o a admitirlo hacia los demás. Lo que lo lleva todo sobre sus espaldas porque quiere hacerlo ella misma. Lo material para esta persona significa un buen apoyo. Entonces, lo que se han encontrado en las investigaciones y en los dolores en esta parte del cuerpo tiene que ver con el querer tener seguridad económica y sobre todo el tener algo que de cierta manera me dé seguridad. En este caso, como decíamos, materiales. Bienes materiales, dinero, pareja, casas, hijos, trabajos, etc. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Sí? Bueno. Ahora, vamos con los codos. El psicólogo Alan Hoger dice con gran lucidez, todas las emociones tienen un motor que las impulsa. Y cuando se habla del dolor de codos, esto puede tener que ver con una resistencia a los cambios, pero en general no es un dolor el que sucede en esta área, sino la rigidez, lo que puede llevar a la conclusión más directa de que no querer dejarse llevar tenga consecuencias relacionadas con problemas con las articulaciones. Hay muchas personas que tienen dolencia con los codos, o sea, y más que no es tanto el dolor, sino no tener flexibilidad, que a veces de cierta manera se ven como que atrofiadas y no pueden extender completamente sus brazos, ¿sí? Entonces, sentir dolor en los codos tiene que ver con la libertad para actuar. Significa que la persona no dispone de espacio suficiente para poder actuar libremente como a él o a ella le gustaría. Se contiene y por lo tanto se mantiene rígido por temor a ser acorralado. Y por lo tanto debe de ceder y ocupar el espacio. ¿Esa es en la que sigue? Ah, no te dije la que sigue, pero disculpe. Ahí dice, el bloqueo emocional de esto, pues es ahí, el temor de sentirse acorralado y sobre todo significa que la persona no dispone de espacio suficiente para poder actuar con libertad, ¿sí? Como a ella le gustaría hacer.
Representa el dolor en los codos, los cambios de dirección y aceptación de nuevas experiencias. Los codos, como símbolos representantes de libertad de movimiento, es libertad de acción. Si te duelen o te molestan, tu cuerpo te está indicando que crees que no tienes libertad de acción en el presente, pero también que eres tú quien te limitas en tu libertad por los mismos miedos. Esto puede ser un buen momento para ejecutar ideas, salir con amigos, comprometerse a parejas y empezar a hacer las cosas con más libertad, sin miedo, ¿sí? Y sin dejar de ceder hacia lo que te gustaría hacer. Este es el bloqueo emocional que se encuentra detrás del dolor de codos. Las manos. Las manos tienen un significado bastante interesante, ¿no? Las manos dentro de la psicología, pues, y bueno, primero las manos son lo que usamos para relacionarnos con el exterior, con el otro, ¿sí? Y con los demás. Los utilicemos para expresarnos y demostrarnos cariños. Si sientes dolor en ella, puede ser porque te está costando hacer una conexión a este nivel, querer contactar con el otro o con tus relaciones interpersonales. Lo que se trabaja aquí es trabajar el lado social, puede ser una buena reacción para mejorar el dolor de las palmas y siempre un buen esfuerzo para conocer gente nueva, ¿no? También se relaciona con el sentimiento de culpa. Nosotros los psicólogos, cuando las personas, hay varios test que aplicamos y todo, y cuando salen a relucir las manos, la persona, son test proyectivos y otro tipo de test que aplicamos, y cuando se ven muy ilustradas las manos o las manos están demasiado marcadas en este tipo de test, pues nosotros damos la reacción o el punto de investigar qué tantos sentimientos de culpa trae, porque está relacionado con sentimientos de culpa, ¿sí? Las manos representan lo que usamos para dar y recibir. En cualquier problema con ellos te indica que te cuesta usarlas para lo que tu corazón desee y que piensas que no tienes todo lo necesario para actuar a trabajar como te gustaría. Tiene un significado lo que es la mano derecha y la mano izquierda. También en psicología, el lado derecho del cuerpo tiene un significado, una proyección de lo que te acontece y el lado izquierdo otro, ¿sí? Por ejemplo, el lado izquierdo es el lado familiar o emocional o sentimental y el lado derecho tiene que ver con lo social o con lo externo, ¿no? Con lo social o lo laboral. Entonces aquí, por ejemplo, si te duele o te molesta la mano, puede que no te sientas útil también en lo que estás haciendo y te sientes obligado a hacer cosas que no desees. El dolor en la mano izquierda, vamos a empezarlo a ver aquí, puede indicarte que crees que está, porque la mano derecha es la que da y la izquierda tiene el significado de recibir. El dolor o molestia en la mano izquierda puede indicarte que está mal recibir sin dar o recibir alegrías o algo a cambio que te guste. También puede decirte que tienes dificultades para hacer lo que deseas en el área familiar y sentimental. Les comentaba, nosotros los psicólogos, esta parte del lado izquierdo siempre tiene que ver con la parte familiar y la parte derecha tiene que ver con lo social. Por ejemplo, un dolor en la mano derecha puede indicarte que a veces das para recibir con expectativas y que no te permites encontrar el servicio realmente que te gustaría dar y tiene mucho que ver con el área laboral y material. La que sigue, por favor. Vamos a hablar de las caderas. Cuando tenemos dolor en las caderas, de cierta manera es el miedo al movimiento y puede manifestarse rigidez. El dolor de las caderas es el miedo a los cambios y sobre todo el futuro que de tener una relación a esto. La rigidez en las caderas puede representar que la persona está poniendo resistencia y no quiere tomar decisiones que la comprometan. Sobre todo. El bloqueo emocional, la que sigue, que se esconde detrás de este dolor en las caderas, es que la persona a quien le duele la cadera tiene dificultades para dedicarse a pasar a la acción, para ir a lo que desea. Su actitud es la siguiente. Por ejemplo, dice, ¿qué más da?
¿Para qué lo hago si no me va a salir bien? Si actúo de esta nada va a salir bien si actúo de de esta manera. La persona va a dudar mucho en comprometerse con algo o con alguien que tenga que ver con su futuro, porque tiene miedo a que no dé resultado. Y si se fijan, la gran mayoría de los miedos, como estábamos hablando, sufrimientos, pues vienen con el miedo a que no se hagan las cosas como quisiéramos, ¿no? Si la cadera duele más estando de pie, las personas desean mantenerse firmes en sus decisiones, pero sí se detiene por sus temores. Si por el contrario la cadera duele más en la posición de estar sentada o acostada, ello indica que esta persona se impide descansar o tomar un momento de reposo cuando les duele la cadera estando sentadas o acostadas. La que sigue, y es una de las que es muy recurrente, es el dolor de rodillas. Y cuando estamos hablando de dolores físicos, hablamos de cuando no hay una herida o una lesión previa, ¿no? Aún así, habiendo estas, se pueden determinar que después de regenerarse la herida o la lesión, pueden aparecer estos dolores que pueden ser muchas veces emocionales. Y el dolor de las rodillas puede indicar que hay problema del ego. Por ejemplo, una vanidad u orgullo desmesurado. Esto puede entenderse porque el orgullo es demasiado grande como para que la persona se arrodille ante otro, sobre todo demasiada rigidez. Me cuesta, de cierta manera, ser humilde. Quiero ser rígido, quiero ser fuerte, no, les cuesta mucho pedir perdón o nos cuesta mucho pedir perdón a veces a las personas que de cierta manera duelen las rodillas y quizá simboliza la capacidad de arrodillarse ante situaciones nuevas de la vida y adaptarse en el proceso de avanzar. La parte exterior o delantera de la rodilla representa nuestra forma de avanzar, empujando la vida, mientras que la cara inferior nos indica el reposo femenino, es el descanso y el deseo de adaptarse. A veces es demasiado a lo que es impuesto desde fuera para el propio avance de nuestra vida. El bloqueo emocional que encontramos en las rodillas es la que sigue. Cualquier dolor o molestia en alguna articulación que es parte flexible de nuestro cuerpo, ya sea espontáneo o por un accidente, te indica que has sentido culpa por ser inflexible. Y en el área que depende de donde vaya estado la articulación. También te indica que poco antes de que apareciera el dolor o molestia, tuviste una actitud dura hacia nosotros mismos, que nos impedimos, dice que te impediste disfrutar de la vida con alegría y que te sentiste mal por no tener lo que deseabas, a pesar de que no pides lo que necesitas por creer que los demás deberían saberlo. Aquí aparece, dice, puede que creas que si tú sabes lo que otros necesitan, se los dan sin que te los pida. Entonces, otros deberían hacer lo mismo. Pero tu cuerpo te dice esta forma de pensar que te hace inflexible y te impide disfrutar los regalos de la vida por creer que no debes de pedir. Y es donde aparece el orgullo o el ego, ¿no? De no querer pedir ayuda sobre todo. Es importante que aprendas a pedir lo que necesitas, ya sea tu espacio, libertad de movimientos, así como hablamos del dolor de codos, ideas y consejos para avanzar hacia las metas que habla sobre el dolor de rodillas. Ahora vamos al dolor de pantorrillas o piernas, ¿sí? Las pantorrillas suelen doler cuando hay tensión emocional o estrés. El dolor se activa en caso por temas de celos y resentimientos que tenemos. Para mejorar estos síntomas, puede ser bueno que la persona se tome un tiempo de calma y trate de controlar sus celos o de cierta manera resentimientos que tiene hacia algo o alguien. Esta parte de aquí de las pantorrillas. La que sigue, por favor. Es evidente que sin piernas, pues es imposible que podamos avanzar, ¿verdad? Hacia adelante o correr, porque de cierta manera las piernas nos sirven para ir hacia adelante, ¿no? El dolor en la pierna tiene una relación directa con nuestra forma de hacer frente al futuro, con nuestra capacidad de impulsarnos y avanzar en la vida.
El dolor en la pierna indica los temores que se experimentan en este aspecto. Miedo a arriesgarse a algo nuevo o a realizar acciones que nos llevan hacia una meta actual. Puede estar relacionada con un nuevo trabajo o con un ser amado. Cuando duelen bastante las piernas es por esta situación, que nos cuesta ir hacia adelante, ¿no? La que sigue es el dolor en los tobillos. Según representa la habilidad para recibir placer en esta parte del cuerpo. Y esta idea ha sido avalada por muchas otras personas dentro del campo de autoayuda y psicología. Si te has estado resistiendo a ciertos placeres naturales de la vida, entonces podrías experimentar dolores en esta parte del cuerpo que son los tobillos. También puede ser buen momento para dejarte llevar y preocuparte de sentirte bien. Puedes ser indulgente con algunas cosas y de esta manera ir viendo cómo esto afecta tus sensaciones de dolor. Vamos con los pies. El dolor de los pies puede deberse a demasiada negatividad en las personas y la persona que no se está sintiendo satisfecha y eso causa dolor crónico en esta zona. Según la psicóloga Angeli, sería bueno descansar los pies y tratar de alejar este pensamiento negativo de la mente. Pensar positivo es una buena solución que podría ayudar a minorar el dolor. Lo importante es alegrarse de las cosas pequeñas y valorar lo que se tiene y no lo que se ha perdido. El tiempo con la familia puede ser de gran apoyo. La que sigue vendría siendo como el bloqueo emocional que tenemos dentro del dolor de pies, ¿sí? Como los pies son los medios con los que usamos para avanzar con las piernas, esta representa nuestra forma de avanzar hacia el futuro. El dolor en los pies te indica que no confías en tener todas las capacidades o recursos necesarios para conseguir tus metas futuras, ya sea en lo afectivo familiar, que sería el pie izquierdo, o en lo material, que sería el pie derecho. Los pies también nos conectan con la tierra, que es la vida que nos acoge al nacer y que siempre nos cuida. Y un problema con los pies puede indicarte que no confías en todo lo que se te ha dado siempre a cada momento y que te desconectas del aquí y del ahora, preocupando demasiado por el futuro. Una de las técnicas también que se hace dentro de terapia y que es muy reconfortar ciertos dolores es andar descalzo, es conectar con la tierra, que casi no se hacen, ¿no? Que casi siempre andamos en chanclitas o sandalias o guaraches, pero uno de las terapias que hay muy regeneradores del dolor es que puedas conectar con la tierra, porque la tierra, a final de cuentas, contiene y te conecta con la energía natural de la naturaleza. Entonces, estar descalzo en un pasto, no en lo que es el cemento, ¿no? Si se puede en su casa, pues qué bien, pero si no, si tienen la oportunidad de estar descalzo en alguna playa o en algún pasto, algún jardín y sentir y poder caminar por unos minutos en ese espacio, les puede quitar esa sensación de falta de energía y sobre todo les ayuda a minorar ciertos dolores. La tierra, por ser un lugar donde el alma se separa de la unidad, también simboliza la dualidad, los ciclos positivos y negativos. Y los pies pueden decirte también que no aceptas bien parte lo difícil de la vida y que te gustaría que a veces no estar en este mundo por los problemas que tienes. Debes aprender en este caso a ver el equilibrio en todo. Entonces, cualquier problema con los pies que te impida caminar o correr te dice que quieres avanzar hacia tus metas, pero un miedo te lo está impidiendo o sientes que alguien o algo te frena. En todo caso, tus pensamientos son los únicos que pueden frenarte y debes aprender a quitar tus barreras y dar ese salto al vacío a que sientes que es lo correcto, confiando en todo lo que siempre sale bien y que no existen errores. Y bueno, ¿con cuál se han identificado ustedes hasta ahorita? ¿Ninguno?
Y bueno, lo importante de aquí, para terminar, es que la plenitud del estar en el aquí y en la ahora, y sobre todo en el presente, en nuestras propias mentes, pues nos ayuda a generar nuevos patrones de pensamiento, ¿sí? Lo que hemos pasado por unas palabras que hemos empleado a veces repetitivamente, que consciente, inconscientemente, hacemos como ciertos decretos de no querer merecer o no creer merecer, pues hace que nos enfermemos, ¿sí? Les comenté que hay un libro que casi puede ser de cabecera, que ayuda mucho para ver ese tipo de situaciones y que alguna de la información que vimos, alguna está aquí y otra está en otros libros que tengo, pero es este, tú puedes sanar tu cuerpo. Si lo pueden comprar, es un cuadernito súper fácil y simple y muy digerible. Entonces aquí, por ejemplo, vienen todas las enfermedades, por ejemplo, el hipotiroidismo, una hernia, el hígado, problemas con los genitales, con la gastritis, con distrofia muscular, los dolores, edemas, encías, cuellos, cortadas, eh, dedos, cerebro, cataratas, cara. Entonces está como más así como detallado de poder así como, quiero saber por qué esta parte del cuerpo tengo alergias, es donde les decía, que pueden verlo y que sí es muy, 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 muy digerible y sobre todo les puede ayudar mucho a cambiar el patrón de pensamiento que los llevó a esa situación de conflicto emocional y que de cierta manera les genera cierto dolor. Sí, entonces, ¿mande? También viene diabetes. ¿Quiere ver diabetes? Sí, les puedo dar ejemplo. Estreñimiento también viene. Hemorroides. Sí, diabetes, vamos a ver. Diabetes. Anhelar lo que pudo haber sido, gran necesidad de control, tiene gran pena y no le queda dulzura en su vida. Hipertensión. Vamos a ver, sí, aquí podemos hacernos así como que varios, es súper digerible. Hipertensión. Y ahorita vemos con ustedes. Hipertensión. Presión sanguínea, dice, véase presión sanguínea. Alta hipertensión, dice problema emocional de duración prolongada que no se ha resuelto. O la presión baja, falta de cariño cuando niño, que denota que todo lo que quieres hacer, ¿para qué lo haces si será inútil? O algo así. Mm. Algún problema emocional de duración prolongada que no se ha resuelto, quiere decir. ¿Quién me dijo usted? Vértigo. V. Mareo. Dice que veamos mareo. Entonces, es así como un tipo diccionario. Problemas con el pie. Decía que. Voy a poner este aquí, va a ser más fácil. Mareo. Eh, que tiene muchísimas aquí dolencias. Mm, manos, mareo. Es el miedo, temor a la muerte, temor a la muerte y falta de control. Un mareo. Por ejemplo, aquí hay náuseas también. Si quieres ver, por ejemplo, te vas a las náuseas. Vamos a ver, por ejemplo, náuseas, nódulos, náuseas. Miedo,
rechaza una idea o experiencia. Así la hola. ¿Y qué la otra dijiste? Visión. Problemas de visión. Y así tú te vas haciendo así como que una autoevaluación de tus mm, padecimientos, que a veces puedes ir al médico, que yo les explicaba al principio, y no te encuentran algo físico. Pues sí, te dan medicamento para el dolor momentáneo, pero después vuelve y vuelve y vuelve. Entonces, es cuando vista corta, dijimos vista, ¿va? No, antes dice que vamos ojos. Mm. Pero este es súper, súper interesante este libro. De veras que sí, ayuda bastante. Por ejemplo, yo tuve una vez, como anécdota personal, una tos como de 3 o 4 meses, más o menos. Una tos que tenía mucha tos y no se me quitaba. Iba con doctores, me daban medicinas. Me cansé de tomar medicinas, té, lo que sea. Todos a tal grado de que ya me estaba desgarrando. Y una vez, recuerdo muy bien que creo que fue como por diciembre, empecé a torcer tanto en el baño que yo arrojé una flema. Y cuando arrojé la flema, tenía la figura de una mariposa y me llamó la atención, pero así quedó. A los meses fuimos mi esposo y yo a hacernos una resonancia magnética y me sale que tengo problemas en la tiroides. Y la tiroides es tal cual una mariposa. Entonces, pero antes de eso tuve como 3 o 4, casi 5 meses con tos persistente y persistente y persistente. Iba con médicos, me hicieron estudios y no se me quitaba. Yo recuerdo muy bien esa anécdota y cuando voy con el endocrinólogo, lo primero que me dijo, porque la tiroides tiene mucho que ver con las emociones. Entonces, ¿qué tanto te has guardado emocionalmente que traes problemas en tu tiroides? Y le comenté de ese caso de que había expulsado una flema y a mí me llamó la atención y después cuando empecé a ver lo de las tiroides tenía la misma forma que tiene la tiroides, apareció así. Por eso les digo que a veces nuestro cuerpo nos manda ciertos mensajes, pero a veces pues los pasamos de alto, ¿no? ¿Qué íbamos a ver? Ojos. Pues ya me fui con otra cosa. Igual con las rodillas, tuve muchos problemas con mis rodillas también, sí, después de un accidente, se me empeoró y con el tiempo pues tuve que ver que de cierta manera me rehusaba a ver ojos, ser demasiado inflexible conmigo mismo. Y empecé a trabajar con eso y créanme ahorita, aparte de que tomé las masajes y todo lo demás porque no había nada que me lo pudiera cuidar, pero aunado a eso, empecé a trabajar con eso y fue bastante la mejoría. Y dejar de depender de las pastillas. Yo vivía empastillada, créanme. Ojos irritados, problemas en los ojos. Astigmatismo, ojos. Representan la capacidad de ver con claridad el pasado, presente y futuro. Y aquí vienen varios problemas de ojos. Por ejemplo, astigmatismo, visquera, cataratas, corto de vista, quiere decir temor al futuro, estrambismo, temor de ver el presente justo aquí, los glaucomas en los niños, ojos irritados, ojos secos, etc, etc. Por eso les digo, es así como que, y es súper barato, no crean que es caro, vale como 100 y feria. O sea, no es y es casi de bolsillo, lo puedes traer y te ayuda mucho y aquí te da pausas como para cómo hacer tus nuevos patrones de pensamiento o decretos para que de cierta manera puedas reemplazar los viejos patrones inconscientes que a veces traemos y que no nos damos cuenta y nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida y sobre todo nuestros dolores. Pues hasta aquí, ¿alguna pregunta o comentario? Sí. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Buenas noches. Quería preguntar en relación a los dolores Ujú. que se presentan aquí, si es para ambos sexos los dolores, pues si le duele a alguien el pecho, es lo mismo para un varón que para una dama.
Sí, o lo porque el pecho, difiere? bueno, es que depende si el dolor es pecho es interno y el otro, el pecho, por Mm, ejemplo, si es una mama, es ah, diferente, aunque también los hombres tienen mamas, ¿no? Y tiene que ver mucho con las cuestiones maternas, bueno, las me mamas. refería también, pero a, por ejemplo, las rodillas. Ah, sí, eso ya es Rodillas, indistinto. pantorrillas, Sí, eso es indistinto. hombro. Sí, es Ah, para ok. hombre, mujer, para cualquier persona. Por eso se habla de la persona que le duele tal cosa. Entonces no hay un género como en sí. Ya partes, por ejemplo, pues ya más íntimas, como Ujú. testículos, pene, vagina, pechos, ya tiene que ver un significado diferente, que tiene que ver con la reproductividad, con la masculinidad, con el poder de engendrar a hijos, los ovarios poliquísticos, etc., etc., todo tiene una explicación, ¿no? Dentro de la medicina, que no he encontrado como algo que pueda dar un diagnóstico exacto. Bueno, pues ahí está esta parte de la psicología, que aunado a las emociones o pensamientos puede dar alguna respuesta. Ok, muchas gracias. De nada. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda que le haya salido durante la presentación? Se la podemos hacer a la doctora. Adelante. Sí, Doctora, buenas noches. bueno. Fíjese que yo hace muchos años, yo soy seguidora de Louis Alhaj. Ujú, Tiene videos muy bonitos en YouTube que sí, ayudan mucho en temas de depresión, en temas de muchos temas psicológicos. sí, Yo sí lo recomiendo mucho, yo soy seguidora de ahí en Facebook y me ha ayudado muchísimo a entender muchísimas cosas. Sobre el tema de dolencias, hace poco venía escuchando con un compañero de trabajo, él me puso un video, le debo el autor, en el video venía diciendo la persona que el cáncer de testículos viene de perder un hijo. ah, sí, en la biodesprogramación. No, no sé si fue Fernando Sánchez, pero No sí sé, tiene que se ver. lo debo, Sí, pero sí tiene, dice que él hizo estudio científico en donde a nivel mundial, estuvo recopilando historias de personas que sí, habían perdido hijos sí, y dicen que todos coincidían con ese mismo patrón. sí, Entonces, sobre esos temas habló, el video está largo, ¿no? Pero a mí sí, me llamó mucho la atención eso, sí, habla del sobre cáncer. el cáncer de testículos al momento de que pierdes un hijo. Sí, porque este médico era un médico y también psiquiatra y psicólogo alemán, Hammer o Hemmer, algo así. Él a raíz de que pierde a un hijo, le da cáncer y empieza a investigar por qué, si él era pues saludable, era esto, el otro, y empieza a buscar a las personas que tenían el mismo padecimiento que él. Entonces se da cuenta que la gran mayoría de las personas que tenían esa, esa misma enfermedad del cáncer en los testículos habían perdido un hijo y tenía que ver mucho con la reproducción. Es una herida muy profunda, se habla de que es una herida profunda, sobre todo por haber perdido un hijo y el dolor se ve internamente ahí. Es por eso que digo que ciertos dolores se arraigan en alguna parte del cuerpo y pueden generar alguna enfermedad. Así es. Sí, entonces todo viene a conclusión de que es bastante interesante el Sí, tema, mucho, muy interesante, pero hay que sí, hay que, analizarlo a profundidad. sí, por ejemplo, aquí el cáncer que habla Luis Hogg dice, el cáncer es una herida profunda, un resentimiento largamente acumulado, una pena secreta y profunda que consume a la persona. El cáncer puede venir de ahí, de una herida muy profunda. Pues puede tener alguna herida profunda porque recordemos que los niños desde que son engendrados se ha comprobado que empiezan a sentir y escuchan todo lo que vive la mamá. Entonces ve tú a saber que si ese niño escuchó, si fue aceptado, si fue rechazado, todo lo que pudo haber sentido mientras fue gestado y pudo haber desarrollado después, ya que nació, algún problema, algo así. Es por eso que a veces no se explican por qué si un niño tiene cáncer y se dice que genéticamente puede ser heredado. Y pues todos tenemos el gen del cáncer, de la diabetes, de padecer todas las enfermedades, pero la cuestión aquí, la pregunta es por qué unos sí y otros no. Se tiene mucho que ver a veces con las heridas y los miedos que podemos traer cada uno internamente. ¿Sí? Sí.
Entonces, ujú. Bueno, pues así hasta el día de hoy, el tema de hoy. Espero que les haya gustado. Si hay alguna otra pregunta o comentario para enriquecer, agradezco de antemano sus preguntas, su asistencia y sus comentarios al mismo. Muchas gracias y buenas noches. Muy bien, compañeros, hasta aquí la reunión del día de hoy. Les recuerdo que de acuerdo a nuestra novena autonomía, nuestros compartimientos y experiencias no se deben de divulgar porque son personales. Bueno, pues entonces vamos a dar por terminada esta reunión. Pido disculpas por los errores cometidos, ya que los aciertos son obra de un poder superior. Les pido que leemos por terminada pronunciando de la declaración de la unidad y de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto por el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad de nosotros dependen nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán. Declaración de la responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza siempre esté ahí y por eso yo soy responsable. Agradecemos su asistencia y que tengan muy buenas noches.